Listo, ya le puse aquí grabar. Bien. Entonces tenemos este número, les decía, es común indicar que punto 333 es el periodo o en ocasiones solamente el punto 3. Ya si nos ponemos pues un poquito más rigurosos, pues eso formalmente lo podríamos escribir de esta manera, indicando que el periodo es únicamente el 3 y que el 3 es el que se repite de manera indefinida. Si consideramos a punto 333 como periodo completo, pues eso no nos llevaría absolutamente a ningún error. Es exactamente lo mismo, ese trío de 3 se va repitiendo, ese trío de número 3 se va repitiendo de manera indefinida, ¿sí? Entonces, este número, si nosotros hacemos el proceso que se estudiaba en álgebra, pues sabemos que es exactamente igual a un tercio. No aproximadamente igual, no tiende, es exactamente igual si este 3 es periodo, si este 3 se repite de manera indefinida, esta igualdad es completamente válida, ¿sí? Y hay que entenderlo así, como una igualdad, no como algo que es aproximadamente igual o que más o menos tiende a un tercio, ¿sí? Cuando nosotros truncamos el número y decimos punto 333, ya sin periodo, entonces aquí se aplica poner que es aproximadamente igual a un tercio. Pero si consideramos todo el periodo, es exactamente igual a un tercio. Y esa propiedad es muy importante para lo que vamos a comentar ahorita, ¿sí? Bien, entonces ya sabemos que se puede expresar de esta manera. Vamos a ver cómo podríamos construir una serie geométrica para que esta igualdad la podamos hacer con la serie. Bueno, vamos a concentrarnos en la naturaleza de este número, que también en muchas ocasiones, así como aparece en la serie, pues lo podríamos escribir de esta manera. Punto 333, indicando que este 3 pues, se va repitiendo de manera indefinida, ¿sí? Bien. Si nosotros quisiéramos construir esto como una suma de muchos números racionales, pues vamos a ir concentrándonos en ir trabajando con cada uno de estos 3 de manera independiente. Es decir, vamos a escribirlo de esta manera para que sea más claro. Vamos a poner 0.3 periódico y aquí vamos a ir construyendo una suma de muchos números racionales. El número 0.3 sin periodo, ¿cómo lo podríamos escribir de manera racional? 3/10. 3/10, exactamente. Si este número es exactamente igual a 3/10 y ya con eso tenemos el primer 3 aquí. Entonces el primer elemento que vamos a sumar tiene que ser 3/10. Y ahora si nos vamos al siguiente 3, el número 0.03, ¿ese cómo lo podríamos escribir? 3/100. 3/100, exactamente, 3/100. Entonces 3/100 es el siguiente elemento que vamos a colocar aquí. Y ya se imaginarán, ahora seguirá el siguiente 3, que es el 0.003, y esto va a ser igual a 3/1000. Y entonces aquí tendríamos que colocar a 3/1000. Y así para cada uno de los 3 que se va repitiendo de manera indefinida. Entonces aquí viene una lista infinita de términos, ¿sí? ¿Sí están todos de acuerdo hasta aquí? Sí. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Entonces, vamos a hacer una relación de esta suma, que sabemos que se diría pues 3/10,000, 3/100,000, y así sucesivamente. Ese es el término así es la forma en la que se va construyendo la serie. Vamos a relacionarlo entonces con una serie de tipo geométrica. Le vamos a colocar aquí entre corchetes para hacer la relación que siempre hacemos. Una serie que va desde n igual con 1 hasta infinito. Y esta serie, pues sabemos que se compone de 2 elementos. Uno que es el primer término, ese primer término que siempre va a ser igual a A. Y después viene la razón elevada a un exponente de n-1. Y entonces aquí viene A por R, después vendría A por R al cuadrado, y bueno, una serie de términos que por ahora no nos van a interesar. Vamos a hacer exactamente la misma relación que veníamos haciendo a los ejercicios anteriores. Es decir, bueno, este primer elemento que es A se relaciona con este de aquí, y este elemento que es A por R se relaciona con el segundo. Y entonces tenemos que A es exactamente igual a 3 décimas, y A por la razón es igual a 3/100. Y lo que nos interesa pues es conocer a la razón. La razón entonces va a ser igual a 3/100 dividido entre el valor de A, que es 3/10.
Y bueno, aquí podemos hacer la cancelación directa, podemos hacer la famosa ley del sándwich. En la parte de arriba nos quedaría 30 y en la parte de abajo 300. Si simplificamos todo esto, al final nos resultaría una razón igual, en este caso, perdón, igual a un décimo. ¿Sí están de acuerdo? Primero lo podemos cancelar 3 sobre 30 y al final nos quedaría un décimo. ¿Sí están de acuerdo en que esa sería la razón? Sí. Sí, profe. Bien. Y entonces ya tenemos la serie geométrica. Ya podemos decir que el número 0.3 periódico es exactamente igual. Bueno, vamos a ponerla completa. Eso es exactamente igual a un tercio. Y ahora también sabemos que es exactamente igual a una serie que empieza en n igual con 1 hasta infinito. ¿Sí? ¿De qué? Bueno, a por r elevado a n menos 1. A es 3 décimos. Podemos colocar aquí 3 décimos. Lo multiplica a la razón, que es un décimo, y esta razón elevada a un exponente de n menos 1. Todavía podemos simplificar un poquito más, eso lo hacemos ahorita. Bueno, si estamos en lo correcto, esta serie entonces tendría que ser de tipo convergente. ¿Ustedes creen que esta serie es convergente? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque R es menor a 1. Exactamente. Si ya tenemos a la razón, que es un décimo, la podemos comparar con la unidad y nos dice que es menor que 1. Si nos regresamos a las diapositivas, cuando la razón era menor que la unidad, decíamos que la serie es convergente. Entonces ya sabemos que esta serie de aquí es una serie de tipo convergente. Si estamos en lo correcto y calculamos la suma de esta serie geométrica convergente, esa suma nos tendría que dar exactamente un tercio. ¿Sí están de acuerdo con eso? ¿Cómo? ¿Puede decirlo de nuevo? Claro, si estamos en lo correcto, en decir que esta serie es igual a 0.3 periódico, como es convergente, podemos calcularle su suma sin mayor problema. Si estamos en lo correcto, en lo que acabamos de plantear, esta suma nos tendría que dar exactamente igual a un tercio. No aproximadamente igual, sino su suma, ya considerando los infinitos términos, nos tendría que dar un tercio exacto. ¿Sí? Vamos a comprobarlo. Vamos a calcular la suma, que ya tenemos una expresión que nos permite calcular la suma. Y esa suma va a ser exactamente igual al valor de A dividido entre 1 menos R. ¿Sí? Tenemos al valor de A, ya tenemos a la razón. Ya podemos entonces calcular esta suma. Hacemos la sustitución. A, entonces es igual a 3 décimos. Y esto está dividido entre 1 menos un décimo. Entonces vamos a realizar esta simplificación. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? No. Todo bien, profe. Yo sí, profe, bueno, es que a mí no me queda claro porque, bueno, estoy de acuerdo que en el enunciado nos dijeron que expresamos como una serie geométrica, ¿no? Pero, Sí. ¿cómo me doy cuenta si puedo utilizar este método de una serie geométrica si mi operación en un inicio no tiene la estructura como tal de A por R a la n-1? ¿O cómo me doy cuenta si se puede utilizar o no? ¿O debo utilizarla o no? ¿Me explico? Ah, ok. Sí. Bien, bueno, de manera general, bueno, en este ejercicio sí ya se nos dice que es geométrica, ¿sí? Y si el ejercicio más adelante ustedes se enfrentan con un ejercicio similar y no les dicen que es una serie geométrica, pero les piden representar a cierto número racional o decimal periódico mediante una serie, ya ustedes pueden tomar por hecho que esto se representa mediante una serie geométrica. Ahora, ¿por qué nos podríamos dar cuenta en el caso de que no lo supiéramos? Bueno, esta manera de construir a estos elementos, eso puede salir de manera intuitiva, así como lo planteamos aquí. Queremos una serie que me genere en el primer decimal un 3, en el segundo un 3, en el tercero un 3, en el cuarto un 3, y así hasta el infinito.
Y nos vamos dando cuenta si vamos construyendo cada uno de esos tres, que va a ser 3 sobre 10, 3 sobre 100, 3 sobre 1000 y así sucesivamente. Lo que seguiría es darnos cuenta que cada uno de los nuevos términos de esta suma se va construyendo multiplicando por cierto valor constante al inmediato anterior. ¿Sí? Y en este caso, ese valor constante pues es igual a un décimo, es decir, 3 décimos por un décimo nos queda 3 sobre 100, por un décimo 3 sobre 1000, por un décimo 3 sobre 10.000 y así sucesivamente. Entonces, por definición, estamos llegando a la definición de una serie geométrica. Una serie geométrica es aquella donde cada uno de los nuevos elementos de la serie se construye multiplicando por un valor constante o una razón al término inmediato anterior. Y esta razón no cambia. Entonces, como cumple esta propiedad, es que ya nos podemos dar cuenta que se trata de una serie geométrica. ¿Sí? Toda serie que ustedes se encuentren que cumpla esta propiedad, ya podemos decir que se trata de una serie de tipo geométrico. ¿Sí? Pueden construir los primeros 5 términos si ustedes quieren, y si todos ellos se forman cumpliendo esa propiedad, pues ya podemos darnos una idea de que todos los demás términos se van a formar a través de esta propiedad. Y entonces ya la podemos catalogar como geométrica. Si me doy cuenta que aquí se multiplica por un décimo, pero aquí resulta que se multiplica por 1 sobre 100 y acá por 1 sobre 1000, entonces esa serie no es de tipo geométrica y hay que estudiarla mediante otro planteamiento. No sé si está claro. Sí, ya, gracias, muchas gracias. Sí. Muy bien. Bueno, Entonces, profe, perdón. Dime. Entonces, digamos que solamente son series geométricas si son números periódicos. Bueno, si le damos esta aplicación, así es, solamente números periódicos son los que vamos a poder representar mediante series geométricas. Que todos los periódicos, recuerden de sus clases de álgebra, en realidad son los números racionales. Un número racional siempre va a tener su representación decimal, ya sea exacta o periódica. Los únicos que no vamos a poder representar como cocientes enteros, pues son aquellos números que tienen infinitos decimales y que no tienen ningún periodo. Por ejemplo, el número pi, el número de oro, el número de Euler. Todos esos números tienen infinita cantidad de decimales y no tienen ningún periodo. Esos definitivamente no los vamos a poder representar mediante una serie de tipo geométrico. Hay otro tipo de series que nos permiten representarlos o aproximarlos, pero no son ya series de tipo geométrico. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Muy bien. Entonces nos hace falta nada más calcular la suma. Aquí nos quedaría el cociente de 3 décimos y 1 menos 1 décimo, pues lo podemos poner como 9 décimos. ¿Sí? Seguimos simplificando. Aquí, bueno, el 10 se va a cancelar y nos va a quedar el cociente de 3 sobre 9. 3 sobre 9 que al final podemos simplificar a 1/3. Entonces encontramos que esta serie es convergente y su suma es igual a 1/3. Es precisamente lo que necesitábamos para expresar al número punto 3 periódico como una serie geométrica. No sé si están de acuerdo, si alguien tiene alguna duda. Por mi parte, todo bien, No, profe, gracias. Bien, gracias. Vamos todavía, les decía que se puede simplificar un poquito más esta expresión a la cual llegamos aquí abajo. Vamos a simplificarlo un poco más. Vamos a ponerle aquí. Esto sería igual. N igual con 1 hasta infinito. De este 3 décimos, vamos a sacar el 3. Lo vamos a factorizar. Y nos quedaría 3 que multiplica a 1 décimo por 1 décimo otra vez. Y ese 1 décimo está elevado a un exponente de n menos 1. Ese 3 es constante y recuerden que la suma es una operación lineal, entonces cumple el principio de homogeneidad, lo que en términos bien simples nos dice que podemos sacar una constante de la evaluación de la operación. Entonces finalmente esto lo podríamos escribir como 3 que multiplica a la suma desde n igual con 1 hasta infinito. Y aquí tenemos dos elementos con la misma base, que es 1 sobre 10 elevado a distintos exponentes. ¿Cómo podríamos escribir este producto? A la n simplemente, ¿no? A la n, exactamente. Este es
tiene un exponente igual con 1, entonces si lo sumamos n menos 1 más 1, simplemente nos queda n. Entonces esto sería como un décimo a la n. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Y esa parte de tener un décimo a la n, pues en realidad lo que nos va construyendo, perdón, pues es punto 1, punto 01, punto 001, que si vamos multiplicando por 3, pues ya nos va a generar el punto 3, punto 03, punto 003. Y entonces de esa manera, pues resulta quizá un poco más claro cómo estamos construyendo a este número punto 3 periódico. ¿Sí? Ahora, les decía que esta igualdad solamente tiene sentido. O sea, que yo coloque el igual solamente es válido si considero aquí la suma infinita. En muchas ocasiones no nos va a interesar tener al número de manera exacta, sino de manera aproximada. ¿Cuándo va a ser aproximado? Cuando, por ejemplo, nosotros colocamos que punto 3 periódico, vamos a trabajar con un tercio. Nosotros aquí colocamos que un tercio lo vamos a aproximar solamente con la suma de los primeros 3 elementos de la serie, es decir, desde n igual con 1 hasta 3, bueno, vamos a poner a la que habíamos llegado aquí abajo, de 3 décimos por 1 sobre 10 elevado a n menos. Cuando yo digo que solamente voy a considerar los primeros 3 términos, entonces sí, esto es aproximadamente igual. Pero si yo considero la suma infinita completa, esto sí es una igualdad exacta. Bueno, no sé si está claro, si alguien tiene alguna duda. Todo bien, profe. Todo bien, gracias. Entonces, bueno, déjenme les muestro gráficamente qué es lo que hicimos. Bueno, otra vez los puntos rojos que se van construyendo aquí, lo que contiene es la sucesión de las sumas parciales de la serie. Es decir, la suma de los elementos, de todos los elementos de la serie hasta cierto valor de. Y lo que aparece abajo, pues son los elementos de la sucesión que dan estructura a la serie, de tal manera que este punto, por ejemplo, pues es la suma de estos dos. Bueno, de estos tres, si consideramos aquí el punto inicial. Bien, si nosotros vamos aquí aumentando la cantidad de términos, nos damos cuenta que pues efectivamente estamos llegando a un tercio. Esa serie de aquí de arriba, esta sucesión es convergente y converge a un valor de un tercio. De hecho, converge de manera muy rápida. Esto de hecho se los quería mostrar pues para hablarles de que en realidad sí existe un término que se conoce como velocidad de convergencia y al cual ustedes lo van a estar utilizando mucho, por ejemplo, en su clase de análisis numérico, donde ahí van a estudiar ustedes diversos métodos numéricos que permitan, por ejemplo, aproximar la solución de una ecuación no lineal, por ejemplo, el método de Newton-Raphson, y entonces ahí van a hablar de convergencia. Si se alcanza una solución con cierto margen de error, entonces se habla de que en ese paso el método sí converge, y después pueden hacer otro paso de la solución y van a establecer si converge o no converge a una solución. Entonces, habrá algunos ejercicios que ustedes realicen donde la convergencia es muy sencilla y de manera muy rápida llegan a una aproximación, y esa aproximación es muy buena. Pero habrá otros ejercicios donde se van a dar cuenta que la convergencia es muy lenta, que el método a lo mejor no es tan eficiente, y a lo mejor van a llegar a la conclusión de que va a ser necesario resolver o aproximar la ecuación mediante otro método. En este caso, por ejemplo, tenemos una serie que converge de manera muy rápida. Con muy pocos términos nos podemos dar cuenta qué está pasando con la serie y ya podemos decir, bueno, esto claramente converge y converge a un valor igual a un tercio. ¿Sí? Por eso es que se ve de manera muy rápida como que se estanca en cierto valor y ya la variación es muy poca. Y esto pasa comúnmente con las series geométricas. Las series geométricas, como se construyen en función de una razón constante, y cada vez la diferencia entre los términos es menor, y nosotros todavía acotamos o disminuimos eso multiplicándolo por una razón muy pequeña, entonces son series que sí convergen siempre o casi siempre de manera muy, muy rápida. Bien, no sé si tienen alguna duda con esto. Todo bien, gracias. No, profe, gracias. No, profe.
Bien, entonces vamos a continuar y en la clase de hoy vamos a hablar de series de términos positivos. Antes de definirlas, no sé si alguien puede deducir o puede inferir a qué nos referimos cuando hablamos de una serie de términos positivos. ¿A qué creen que se refiera cuando nos dicen una serie de términos positivos? Sus elementos pertenecen a los naturales. ¿No alcanzo a escuchar muy bien? Que sus elementos pertenecen A los naturales. a los naturales, ok. Bueno, Ajá. más o menos va por ahí, porque en realidad no necesariamente son naturales, pero supongo que propones a los naturales porque los naturales pues son números positivos, ¿sí? Pero en realidad no solamente los naturales, también podemos estar obteniendo, por ejemplo, algún número real, algún número racional, algún número entero, bueno, entero positivo si es natural, pero podría ser algún número racional. Entonces, no solamente los naturales, pero sí de lo que mencionaste, la propiedad importante es que sean números positivos. Y eso es precisamente lo que da lugar a las series de términos positivos. Estas series son series donde todos los elementos que estamos sumando, estos elementos A1, A2, A3, así hasta llegar a AN, todos estos elementos son mayores o iguales que 0. Son números positivos. Positivos no incluye el 0, pero el 0 en realidad es una trivialidad de una serie que es convergente y que converge a 0, entonces lo podemos incluir dentro de este tipo de series. Pero entonces todos estos términos que componen a la serie, todos ellos son positivos. Entonces, este tipo de series tienen unas características muy particulares que son muy atractivas y que vamos a tomar ventaja de ellas para poder establecer si son series convergentes o no. La primera de ellas, que podemos deducir, bueno, lo vamos a platicar ahorita de manera gráfica, pero dice que esta serie, la sucesión de sumas parciales de esta serie siempre es monótona creciente. Y eso es algo que nos podríamos imaginar porque nosotros, si estamos sumando números positivos, todos estos son positivos, ninguno es negativo, entonces significa que son series crecientes porque cada vez le voy a estar sumando un nuevo elemento. Y ya con el hecho de que sea creciente, recuerden que es suficiente para que la podamos catalogar como monótona. Entonces, en la sucesión de sumas parciales, lo que vamos a ver es una sucesión monótona creciente. Y entonces, el hecho de que sea monótona creciente nos permite hacer uso de un teorema que platicábamos en sucesiones, que nos decía que, bueno, una sucesión va a ser convergente si además de ser monótona creciente, está acotada. Recuerden que en los ejercicios que hacíamos después de revisar que era monótona creciente o decreciente, en un siguiente paso revisábamos si estaba acotada. Y si estaba acotada ya podíamos decir, esta sucesión es convergente. Y ya podíamos calcular el límite y de manera segura sabíamos que ese límite nos iba a dar un valor finito. Y de ahí surge entonces este teorema que nos dice que una serie de términos positivos es convergente si su sucesión de sumas parciales está acotada. ¿Sí? Esta propiedad pues va a ser muy importante para que podamos establecer lo que se conoce como criterios de comparación que vamos a platicar en la clase de hoy. Entonces, para redondear esto, me gustaría mostrárselos de manera gráfica, y así me parece que va a ser más claro lo que nos dice este teorema. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una serie de términos positivos. Vamos a construir los primeros términos de esta sucesión, de su sucesión de sumas parciales. Noten cómo, por ejemplo, todos estos elementos que son los que estamos sumando para dar lugar a la serie, todos son positivos. De hecho, aquí estamos trabajando con la serie armónica. La serie armónica es una serie de términos positivos. Y si vamos sumando esos elementos, como siempre estamos sumando números positivos y cada vez estamos sumando más elementos, aunque el nuevo elemento que estemos sumando sea muy pequeñito, al final pues va a seguir dándole esa propiedad de que va a crecer la sucesión de sumas parciales, que es la que vemos aquí en color rojo. Entonces, toda serie de términos positivos podemos decir que su sucesión de sumas parciales es monótona creciente. Y al tener una sucesión monótona creciente, pues nada más nos hace falta saber si está acotada o no está acotada. En el caso de que esté acotada, ya podemos decir que converge a cierto valor y por lo tanto la serie es convergente.
Si no está acotada, podemos decir que es divergente y por lo tanto la serie también es divergente. En este caso, pues de manera gráfica podemos ver que no está acotada. Esta es la serie armónica que nosotros ya podemos esperar que sea una serie divergente. Entonces, a partir de aquí, claramente se ve que va a seguir creciendo y que no se va a estancar en algún valor en particular. Es una serie entonces que no está acotada. No sé si tienen alguna duda hasta aquí. No, profesor. Muy bien. Esta propiedad de saber si la sucesión de sumas parciales de una serie de términos positivos está o no está acotada es precisamente lo que da lugar a los criterios de comparación. Vamos nosotros a trabajar con dos criterios de comparación y vamos a discutir si un tercer criterio lo podemos considerar como criterio de comparación o no. ¿Sí? Pero eso lo vamos a platicar cuando lleguemos a este tercer criterio, porque hay muchos libros que lo consideran como un tercer criterio de comparación y hay otros que lo manejan como un criterio completamente aparte. Entonces, los que sí estamos seguros, pues es que estos dos primeros sí son criterios de comparación. Uno de ellos se conoce como criterio de comparación ordinaria y el otro se conoce como criterio de comparación al índice. Entonces, vamos a concentrarnos en este, que es un criterio de comparación ordinaria. Entonces, supongan que conocemos nosotros, nos dan en un problema, nos proporcionan una serie de términos positivos. Muy importante que esto solamente aplica para series de términos positivos. Más adelante vamos a platicar de otro tipo de series que se conocen como series de signos alternados o simplemente series alternantes. Este tipo de criterios de comparación no aplica para esas series. Esto solamente es para series de términos positivos. Entonces supongan que en un problema nos proporcionan una serie que va a ser esta de aquí y que nos piden averiguar si esta serie es convergente o no es convergente. Y se trata de una serie de términos positivos. Bueno, una de las maneras que vamos a, o de las herramientas que tenemos para averiguar si esa serie es convergente o no es convergente, pues es compararla contra otra. Evidentemente, si esta serie resulta que es geométrica o es serie P, no hay nada más que hacer y vamos a aplicar los métodos que nosotros estudiamos para ese tipo de series. ¿Sí? Es decir, aunque sea de términos positivos, si es geométrica, pues es más sencillo aplicar los criterios para serie geométrica. Y si es serie P, pues va a ser más sencillo aplicar los criterios para una serie tipo P. Pero supongan que lo que nos dan aquí no lo podemos clasificar ni como serie geométrica ni como serie tipo P. Entonces estos métodos que vamos a comentar es para aquellas series precisamente que no sean ni geométricas ni que no sean series P. Aquellas que no tenemos todavía una herramienta para poder establecer si son convergentes o divergentes. Entonces, este método o este criterio consiste en proponer una nueva serie. Esta nueva serie tiene que tener dos características principales. La primera es que de manera muy sencilla nosotros podamos decir si es convergente o es divergente. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que de manera general o proponemos una serie que sea serie P o proponemos una serie que sea geométrica, porque son las que de manera sencilla vamos a poder decir nosotros si son convergentes o no son convergentes. El segundo criterio que tenemos que considerar al momento de proponer esta serie es que se pueda comparar de manera muy sencilla con la que queremos averiguar si converge o diverge. Que nosotros podamos establecer si los elementos que componen a esta serie que estamos proponiendo son más grandes o son más pequeños que esta serie de aquí de arriba. Recuerden que en alguna vez en la serie, cuando hablábamos de la serie armónica, propusimos una serie que era más pequeña, que todos los elementos que la componían eran más pequeños que la serie armónica. Y les decía que ahí ya estábamos aplicando un criterio de comparación. Entonces, al momento de proponer esta serie, tenemos que cuidar esos dos aspectos. Primero, que de manera muy sencilla podamos establecer si converge o diverge. Y lo segundo, que sea una serie que podamos comparar sus elementos con los de la serie que queremos averiguar si converge o diverge. Esos son dos principios que no hay que perder de vista siempre que estemos proponiendo una nueva serie. Esto hace que el método en realidad no tenga gran aplicación, que sea un método muy difícil de estarlo aplicando comparado con otros que vamos a ver más adelante, porque hay que cuidar estos dos aspectos al momento de proponer la serie.
Entonces estamos muy limitados primero por la naturaleza de la serie y después porque esa serie que vamos a proponer, pues rápido podamos decir si converge o diverge. Después vamos a ver un criterio nuevo que ya nos quita uno de estos problemas, pero sigue teniendo otro problema. Y así hasta llegar al tercer criterio de comparación. Ese ya es mucho más robusto porque no tenemos que estar proponiendo nuevas series, ¿sí? Pero si le quisiéramos establecer una ventaja sobre los otros que vamos a ver más adelante, es que en realidad con este método nosotros podríamos decir si absolutamente cualquier serie es convergente o divergente. Es decir, este nos puede resolver absolutamente cualquier serie. De manera muy difícil porque en unas series va a estar complicado estar proponiendo una serie, pero en teoría podemos proponerla. Entonces podríamos resolver absolutamente cualquier ejercicio mediante este criterio de comparación ordinaria. ¿Sí? Bien, entonces no sé si está claro hasta aquí. Sí, sí. Bueno, aquí hay dos condiciones, pero esto me gustaría que primero lo platicáramos en el pizarrón para que no se preste mucha confusión. Entonces vamos a platicar aquí en el pizarrón y ya después leemos los enunciados formales para que nos resulte más claro entender qué nos están planteando. Entonces les decía, todo parte de que se nos pide averiguar si una serie de términos positivos es convergente o divergente. Entonces vamos a partir de que se nos proporciona una serie desde n igual con 1 hasta infinito y esta serie le vamos a llamar, o a su término general lo vamos a denotar con la letra A. Esta serie es la que en un problema se les da y se les pregunta si es convergente o divergente. Entonces, en principio, pues no sabemos si esta serie es convergente o divergente. Nuestro objetivo, pues, es precisamente averiguar si es convergente o divergente. ¿Qué vamos a hacer para aplicar este método o criterio de comparación ordinaria? Bueno, vamos a proponer una nueva serie. Vamos a proponer una serie que ahora la vamos a, bueno, va a seguir siendo desde n igual con 1 hasta infinito para que sea comparable con la anterior. Y esta la vamos a denotar con la letra B. Esa nosotros la vamos a proponer. Vamos a hacer obviamente unos ejercicios para darles algunas pautas a tomar en cuenta para proponer esta serie. Pero en principio esta serie tiene que cumplir dos requisitos esenciales. Esta serie, lo primero es que sea comparable. Tiene que ser una serie comparable con la que tenemos aquí, con AN. Comparable es decir que nosotros de manera sencilla podamos decir si AN es mayor que BN o BN es menor, bueno, perdón, que AN es menor que BN. Es decir, que este término, nosotros podamos rápidamente decir, estos términos siempre van a ser más grandes que todos los AN, o al revés, que todos estos términos siempre van a ser más pequeños que AN. Entonces tiene que tener una estructura muy similar, que se parezca mucho a la estructura que tenemos aquí con la que tenemos acá, para que podamos establecer de manera rápida cuál de las dos es más grande. ¿Sí? Entonces tiene que tener esa propiedad, esa serie que vamos a proponer. Por eso casi siempre lo que vamos a hacer es, de toda la serie que está aquí, vamos a extraer únicamente una porción y con esa es con la que vamos a trabajar, para que de manera rápida podamos decir si es más grande o más pequeña. Eso es lo primero que tiene que cumplir y lo segundo es que de manera fácil podamos establecer si converge o diverge. ¿Sí? Vamos a ponerlo así, establecer si converge o diverge de manera sencilla. Y esta parte, pues casi siempre nos lleva o nos va a llevar a lo que vamos a proponer sea una serie geométrica o una serie tipo P, porque son las que de manera sencilla vamos a poder establecer si converge o diverge. ¿Sí? Entonces, no sé si tienen alguna duda hasta aquí. No, profesor. No. Entonces, en resumen,
tenemos una serie que queremos saber si es convergente o divergente, lo que vamos a hacer es proponer una nueva que cumpla dos criterios. Primero, que sea comparable con la serie original, y después que de manera sencilla podamos establecer si converge o diverge. Bueno, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Porque de momento solamente hemos dicho, vamos, los primeros pasos para poder aplicar esta método. Ya que logramos proponer esta serie y que sabemos que converge o diverge y sabemos si es más grande o más pequeña que la original, entonces vamos a establecer dos casos. Vamos a dividir esto en dos casos. El primer caso nos va a permitir concluir que la serie original, es decir, esta de aquí, es convergente. ¿Cuándo vamos a poder concluir que esta serie es convergente? Bueno, cuando se cumple lo siguiente. Primero, que la serie Bn, es decir, esta serie que formamos con el término desde n igual con 1 hasta el infinito que propusimos aquí, lo primero que se tiene que cumplir es que esta serie sea convergente. Si ya sé que esta serie es convergente, lo siguiente es poder establecer que la serie original es más pequeña que la serie que estamos proponiendo. ¿Sí? Si se cumplen estas dos condiciones, lo que puedo concluir es que la serie original es convergente. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Bueno, para que quede más claro, les voy a poner aquí un esquema. Imagínense que nosotros, bueno, con el color rojo les voy a marcar esta serie. ¿Qué sabemos de la serie que propusimos? Primero, que es una serie convergente. Entonces, la vamos a graficar, la vamos a colocar aquí de manera gráfica, como sucesión de sumas parciales, entonces estaríamos viendo pues algo así. Esta sería la serie que nosotros propusimos y que sabemos que es convergente. De la segunda serie, perdón, que nosotros queremos averiguar si es convergente o divergente, lo único que sabemos es que es más pequeña que esta que acabamos de graficar. Esta serie original es más pequeña que una serie que ya sabemos que es convergente. Aquí lo que estamos diciendo es que la serie que no sabemos qué pasa con ella, nada más sabemos que es de términos positivos, sabemos que es monótona creciente, lo que acabamos de comentar, y además podemos decir que está acotada. ¿Por qué podemos decir que está acotada? Porque si todos sus términos son más pequeños que esto que acabamos de dibujar aquí, significa que está acotada. ¿Sí? Que yo puedo tomar el valor al cual converge esta serie que propusimos y la serie que tenemos, que queremos saber si converge o diverge, nunca va a tener un valor más grande que esta cota. ¿Sí están de acuerdo con eso? Sí, profe. ¿Sí? Y entonces, si nosotros la ponemos aquí con color azul, pues esta serie primero la dibujamos con todos sus elementos más pequeños y también tiene que tratarse de una serie convergente. ¿Por qué convergente? Pues primero porque es monótona creciente y segundo porque está acotada. Entonces converge y converge a cierto valor. Entonces, si se cumplen estas dos condiciones, si la serie que propusimos es convergente y además es más grande que la original, ya podemos decir que esta serie de aquí es convergente. No sé si está claro, si alguien tiene alguna duda. No, gracias. No, profe. Bien. Y el segundo caso, lo que nos va a permitir concluir es que la serie en cuestión es divergente. Y vamos a platicar entonces qué se tiene que cumplir para poder decir que esta serie es divergente. Lo primero, pues, es que la serie que propusimos, esta serie, en este caso la que estamos llamando con la letra B, esta serie tiene que ser de tipo divergente. Si esta serie nos resulta divergente, entonces estamos en este caso. Pero adicionalmente se tiene que cumplir pues una condición más. Y esta condición más nos dice ahora que la serie que queremos averiguar si converge o diverge tiene que ser más, si aquí fue más pequeña, entonces tiene que ser más grande que la serie que estamos proponiendo. Es decir, ahora tenemos que colocar que AN tiene que ser más grande que BN. Entonces, si ya propuse yo esta serie y encuentro que la serie que propuse es divergente y además sus elementos son más pequeños que la serie que quiero averiguar si converge o diverge, entonces voy a poder concluir que la serie A, que la serie que quiero averiguar si es convergente o divergente, voy a poder decir que es divergente. ¿Sí?
Y de manera similar podemos hacer un análisis como el que hicimos aquí. Y colocamos de color rojo a la serie que propusimos. En este caso la propusimos y ya sabemos que es divergente. Esta serie pues se va hasta el infinito. Y si estoy encontrando que los elementos de la serie original, esa que yo quería saber si era convergente o divergente, son más grandes que los de esta serie que son divergentes, pues si una de las series se va al infinito, vamos a poder decir que la otra, pues con mayor razón, va hasta infinito. Es una serie que no va a estar para nada acotada, ¿sí? Todos los elementos que voy a ir dibujando aquí, pues siempre van a ser más grandes que los de una serie que ya sé que es divergente, ¿sí? Profe, ¿y la que propusimos sí estaría acotada? ¿BN? No, en este caso sería una serie que no estaría acotada. Ah, y por porque es eso- divergente también. Exactamente, exactamente. Ok. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? Bueno, entonces, en resumen, proponemos una serie que sea fácilmente comparable con la original y que además de manera sencilla podamos saber si converge o diverge. Ya que lo hicimos, vamos a ver en qué caso estamos. Si la serie que propusimos es convergente y además sus términos son más grandes que los de la serie original, podemos concluir que la serie es convergente. Si por el contrario encontramos que la que propusimos es divergente y que sus términos son más pequeños que la serie original, vamos a poder clasificar a la serie original como divergente. Noten que aquí hay algunas ambigüedades, hay algunos que, podríamos caer en ningún caso. Por ejemplo, imagínense que proponemos una serie que es convergente, pero no se cumple esta desigualdad, que lo que nosotros encontramos es que los elementos de la serie original son más grandes que los de la serie que propusimos. En ese tipo de casos que no sea ni uno ni dos, no vamos a poder concluir nada. ¿Y qué tendríamos que hacer ahí? Proponer una nueva serie, hasta que caigamos en alguno de estos dos casos, así como están las desigualdades y las condiciones de convergencia para la que estamos proponiendo. Entonces, como verán, pues es un método quizá no de aplicación muy sencilla, pero en teoría siempre vamos a ser capaces de encontrar esta serie de tal manera que nos permita concluir uno u otro, o en otro caso, ¿sí? Sí se puede volver bastante largo, sí se puede volver bastante tedioso en preguntarnos cuál es la serie que podría proponer para que me permita solucionar el problema, pero en teoría podemos resolver cualquier ejercicio de series de términos positivos. Y bueno, si nos regresamos aquí a la diapositiva, ahora sí para leer formalmente lo que se nos dice, pues creo que nos va a resultar un poco más claro. Dice, si la serie original, la que queremos saber si converge o diverge, está entre 0 y la serie que estamos proponiendo, aquí lo que estamos diciendo es que todos los términos de la serie original, pues siempre sean más pequeños que la serie que propusimos. Y además que esa serie que propusimos ya sabemos que es convergente, entonces podemos decir que la serie original también es convergente. Y lo que se dice es que esta serie original está dominada por esta serie de aquí que sabemos que es convergente. ¿Sí? Si por el contrario encontramos que los términos de la serie original son más grandes que los de la serie que propusimos y que además esa serie que propusimos es divergente, entonces la serie en cuestión también va a ser divergente. No sé si está claro, si alguien tiene alguna duda. Digo, ¿Perdón? ¿qué significa que sea, perdón, se me desactivó el micrófono, que sea dominada por... Bueno, la parte de dominada la vamos a comentar con los ejercicios que vamos a resolver, pero básicamente se refiere a que esta serie pues es más grande que esta serie de aquí, entonces digamos que la domina, está subordinada a su carácter. ¿Sí? Si esta serie es convergente, entonces podemos decir que domina a la que tenemos aquí abajo y por lo tanto la de abajo también es convergente. ¿Sí? De hecho, es un término que no es muy usual. La verdad es que cuando yo preparaba las diapositivas lo encontré en muy pocos libros y libros ya muy viejitos. Entonces no es un término tan moderno. Pero a eso se refiere a que si yo tengo una serie que es convergente y encontré que la otra, todos sus términos son más pequeños, entonces la domina y por lo tanto la de abajo también es convergente. ¿Sí?
Sí, gracias. Bien. Entonces vamos a hacer unos ejercicios para que podamos aplicar este criterio de comparación. Sería este el ejercicio número 10. Y dice, empleando el criterio de comparación ordinaria, este que acabamos de comentar, diga si las siguientes series son convergentes o divergentes. Entonces vamos a empezar. Sobre todo lo que tenemos que practicar es la parte de cómo proponer esa serie. Toda la dificultad de este método pues va a radicar en que podamos elegir una serie adecuada. En muchos de los casos pues va a ser muy sencillo elegir a esta serie. En otros pues vamos a darnos cuenta que en realidad no y se convierte en un proceso pues más iterativo que otra cosa. Entonces vamos a empezar con el inciso 10.1. Y aquí tenemos entonces una serie desde n igual con 1 hasta infinito de 4 dividido entre 3 a la n más 1. Entonces vamos a trabajar con esta primera serie. Notamos pues que es una serie de términos positivos. ¿Por qué? Porque no hay por ahí ningún signo negativo. N, recuerden que solamente recorre los números naturales, entonces no nos genera ningún problema. Además, n solamente está como exponente. Entonces, aún se tratara de un número negativo, pues tampoco lo convertiría en negativo al número ya como resultado. Si no estamos seguros, pues todavía podemos, recuerden, siempre calcularle los primeros términos a esta serie. Entonces, por ejemplo, el primer término nos quedaría 4 sobre 3 a la 1 más 1. Pues nos va a quedar 4 entre 4, que va a ser 1. El segundo término nos quedaría 4 entre 9 más 1. Pues va a ser igual a 4 décimos. Y después tendríamos 4 sobre 3 al cubo más 1. 3 al cubo pues es 27, más 1 es 28. Aquí nos quedaría entonces 4 sobre 28. Bueno, así lo vamos a dejar. Ya nos dimos más o menos cuenta que esto pues es una serie de términos positivos. Por aquí vendría el término enésimo, que es 3 a la n más 1. ¿Sí? Bien, aquí lo que seguiría en un ejercicio convencional, pues seguiría aplicar el criterio de divergencia, calcular el límite del término enésimo y averiguar si nos da distinto de 0. Pero bueno, aquí lo que más nos interesa es aplicar el criterio de convergencia, entonces vamos a saltar este paso. Vamos a irnos directo a proponer una serie para poder aplicar este criterio de comparación. Entonces les decía, hay dos criterios a tomar en cuenta para proponer esta serie contra la cual vamos a comparar esta que no sabemos si converge o diverge. El primero es que sea una serie comparable con la que tenemos aquí, para que de manera sencilla o que no nos cueste mucho trabajo poder establecer si es más grande o más pequeña que la original. Y lo segundo es que se trata de una serie donde de manera sencilla podamos decir es convergente o es divergente. Una de las maneras que se sugieren en muchos libros para encontrar esta serie que vamos a proponer es tomar el elemento más dominante de lo que tenemos aquí. Por más dominante significa que conforme va creciendo el valor de n, es el que toma mayor peso. Ya cuando hablamos de n, que n vale 10.000 o n vale, que vamos, que ya está tendiendo a infinito, hay un término que va teniendo más peso en toda la serie. ¿Sí? ¿Cómo vamos a identificar ese término? Pues es usualmente donde aparece n elevada al grado más alto. ¿Sí? Si por aquí tuviéramos en la parte de abajo un polinomio donde aparece una n cúbica, pues tendríamos que tomar a ese elemento, que es n cúbica. Ahora, no lo podemos tomar solamente a ese elemento, entonces también se toma al numerador. Por ejemplo, de esta serie que tenemos aquí, podríamos decir que el elemento dominante es esta parte, 4 sobre 3 a la n. ¿Por qué? Porque cuando n ya tiende a infinito, pues este número va a ser muy grande. Va a resultar indistinto si a un número demasiado grande yo le sumo 1. Este 1 va a dejar de pintar en el momento que nosotros solamente trabajamos con 3 a la n. ¿Sí? Es decir, ya tengo un número muy grande, ya para algo infinitamente grande, es indistinto si le sumo 1, le resto 1, le sumo 10, ya no pinta ese elemento que se le estaba sumando aquí. Esto solamente pinta para exponentes muy pequeños.
Ya para exponentes muy grandes, pues esto es, vamos, pasa desapercibido ese término. Alguien podría decirnos, bueno, en realidad el 4 también. ¿Por qué? Porque si el 4 yo lo divido entre algo muy, muy grande, pues da lo mismo si este es 4, si este es 10. Si se está dividiendo entre algo que tiende a infinito, pues no importa para nada este elemento. Y tienen toda la razón. El 4 pues tampoco es parte del elemento dominante. Sin embargo, al final yo lo que quiero proponer como serie es algo que también sea comparable. Entonces, mientras más se parezca a lo que tengo aquí, va a ser más sencillo de comparar. Si yo le quito el 4, a lo mejor me va a resultar más difícil compararla para saber cuál de las dos series tiene los elementos más grandes o más pequeños. ¿Sí? No sé si está clara esta parte de por qué vamos a tomar este elemento, o alguien tiene alguna duda. Sí está clara. Únicamente, ¿me puede repetir el nombre del elemento? ¿El nombre del elemento? ¿Cómo se le denomina al elemento que tomamos? Bueno, en realidad no es un nombre formal. ¿Sí? Simplemente es tener claro que, digamos que esto es el elemento que domina de esta expresión algebraica. ¿Sí? O el elemento que más peso tiene, creo que así se dice de manera más propia. ¿Por qué el que más peso tiene? Recuerden que nos estamos refiriendo a qué pasa con esta expresión conforme n se va haciendo más grande. Y conforme n se va haciendo más grande, pues los términos que quedan fuera de esto que yo les circulé en color rojo, ya no tienen tanto impacto, ya no tienen tanto peso sobre lo que nos va a dar como resultado. Lo que empieza a dominar o lo que empieza a tener mayor peso cuando n empieza a ser más grande, pues es esta parte de aquí, que siempre va a ser pues la n del grado más alto. ¿Sí? Vamos a hacer ejercicios distintos donde tomemos a la n de grado más alto y donde empecemos a hacer otro tipo de cuestiones. De acuerdo, gracias. Pero así, un nombre como tal, formal, no lo tiene. Bien. Entonces, la serie que vamos a proponer, pues es esta de aquí. Desde n igual con 1 hasta infinito, los límites no los vamos a cambiar, a menos de que se trate de un caso muy especial. Y aquí lo que vamos a tomar es 4 sobre 3 a la n. Entonces, tiene que cumplir dos requisitos. Uno, que sea comparable. Y bueno, esto ya lo logramos en el momento que lo sacamos de la misma serie, pues estamos logrando que sea comparable. Aquí de manera muy sencilla al final vamos a poder decir si esta de aquí es más grande o más pequeña que acá. Y nos hace falta establecer si es convergente o divergente. ¿Sí? Eso es algo que todavía tenemos pendiente. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? No, profe. No, profe. Profe, ¿siempre se tomaría el numerador independientemente de la serie? Es lo más conveniente, sí, siempre tomar el numerador. Eso solamente, les repito, para que al final nosotros tenemos que comparar al elemento 4 sobre 3 a la n más 1. Lo vamos a comparar con 4 sobre 3 a la n. Y nos damos cuenta que la única diferencia que tienen estos dos elementos es 1, que está en el denominador. Entonces este denominador va a ser más grande, nos va a permitir concluir que esto es más pequeño. Pero si también tengo diferencia en el numerador, pues puede prestarse un poco más de confusión. Aquí todavía es muy sencillo porque solamente es factorizar un 4 y no hay mayor problema, ¿no? Pero sí puede representar cierta dificultad cuando tengamos otro tipo de series. O sea, ya nos va a costar un poco más de trabajo decir, bueno, no nada más difieren en el numerador. Por ejemplo, aquí en el denominador tenemos un denominador más grande del lado izquierdo, lo cual implicaría que este número es más pequeño. Pero si aquí tengo un numerador más pequeño, entonces resulta que ya no es tan directo poder establecer la desigualdad. ¿Sí? Entonces lo mejor es dejarle el numerador para que al momento de realizar esta comparación nos resulte más claro cuál es más grande o cuál es más pequeño. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Entonces, ahora vamos a averiguar si esta serie que acabamos de proponer es convergente o es de tipo divergente. ¿Qué tipo de serie creen que tengamos aquí? Divergente. Divergente. ¿Divergente? Convergente. Bueno, primero, antes de decir si es convergente o divergente, la podremos catalogar con algún tipo, por ejemplo, una serie P, una serie geométrica,
para que podamos averiguar si es convergente o divergente. Geométrica, ¿no? Una serie P. Bueno, vamos a averiguarlo. Vamos a ver si es Serie convergente. P. Recuerden que siempre es conveniente pues construir los primeros elementos de la serie para que nos demos una idea de qué está pasando, ¿sí? El primer elemento pues nos quedaría como 4/3. El segundo nos quedaría como 4/9. El tercero 4 sobre 27, ¿sí? Y así sucesivamente hasta que lleguemos al término enésimo que va a ser 4 sobre 3 a la n. Entonces recuerden que para que esta fuera, por ejemplo, una serie tipo P, n no tendría que estar como exponente. Vamos a regresarnos un poquito aquí a las series tipo P. Una serie tipo P, n tiene que ser algo que está elevado a cierto exponente. Es decir, lo que va variando aquí es el elemento que está elevado a un exponente y el exponente es constante. Aquí, ¿cómo la tenemos? Pues el exponente es el que va cambiando, ¿sí? Entonces no podríamos decir que P es igual a n porque este exponente va cambiando, no es constante, ¿sí? ¿Podría ser geométrica? ¿Ustedes creen que esta podría ser una serie geométrica? No, porque dijo que se tenía que multiplicar el numerador y el denominador por n. Pues podría ser no es cierto, 4/3 por 1 sobre 3 a la n menos 1. Podemos sacar la constante que es 4 y te quedaría como 4 que multiplica la serie de 1 sobre 3 a la n. Así es. Bueno, aquí ya mencionaron varios caminos, pues muy válidos todos ellos. Por ejemplo, el último que sugirió su compañera es decir, bueno, este 4 en realidad yo lo puedo sacar incluso hasta acá. Si me causa mucho conflicto ese 4, pues yo lo puedo poner aquí afuera. Bueno, vamos a escribirlo en un nuevo renglón. Es decir, saco este 4, nos va a quedar como 4, se multiplica a una serie desde n igual con 1 hasta infinito. Aquí solamente nos quedaría 1 sobre 3 a la n. Incluso 1 sobre 3 a la n, pues lo podemos escribir como 1/3 elevado a la n. Finalmente 1 a la n, pues va a seguir siendo 1. ¿Están de acuerdo con eso? Ujú. Y entonces esto va a ser igual al 4, que multiplica a todos los elementos de la serie, es decir, 1/3 más 1/9 más 1 sobre 27 más una serie de elementos hasta llegar al 1 sobre 3 a la n. Bien, y entonces está más claro que esta es una serie geométrica. No sé si están de acuerdo. Sí. ¿Sí? Si todavía tenemos duda en cualquiera de las dos, podemos hacer lo siguiente. Bueno, ¿qué número me sirve para que multiplicar a 4/3 yo genere el 4/9? 1/3. 1/3, ¿sí? Exactamente 1/3. Y si comparo estos dos, y si ese tercio también me sirve, entonces ya me da un indicio de que la razón es constante. Y si yo multiplico 4/9 por 1/3, me va a quedar 4 sobre 27. Entonces también cumple. Podemos seguir así construyendo algunos elementos más y darnos cuenta que se cumple exactamente lo mismo, ¿sí? Y lo puedo revisar también en esta que escribimos de manera más simple. Estos dos también tienen un factor de 1/3, estos dos también tienen un factor de 1/3. Entonces cumple el requisito para poder decir que esa es una serie geométrica. El nuevo elemento se construye multiplicando por una razón constante al inmediato anterior. No sé si está claro, si tienen alguna duda. Está claro, profe. Bueno, vamos a trabajar con la de arriba para que resulte un proceso más general, pero esto que sugirió aquí su compañero es perfectamente válido, ¿sí? Podemos trabajar con ambas series. Entonces, si ya sabemos que es geométrica, ¿cuál sería el valor de A? 4 sobre 3. Así es, 4 sobre 3, 4/3. Después tenemos que A por R, pues tendría que ser igual a 4/9. Incluso aquí ya sabemos cuál es la razón. La razón pues tiene que ser igual a 1/3. ¿Sí están de acuerdo?
que sería 4/9 entre 4/3. Bien, ya que tenemos el valor de la razón, nos damos cuenta que la razón es menor que 1. ¿Qué podemos decir ahora de esta serie que propusimos? ¿Es convergente o es divergente? Convergente. Convergente. Convergente, ¿sí? ¿Sí están todos de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No hay dudas? No, profe. Bien, entonces ya sabemos que se trata de una No serie debería, perdón, no debería de ser que no concluye. que no concluye. A ver, vamos a regresarnos un poquito a los criterios para las series geométricas. En este caso tenemos una razón igual a 1/3. Y la razón de 1/3 entonces es una razón menor que 1. Estaríamos en el caso de que sí es convergente. Ok, gracias. Bien. ¿Alguien más tiene alguna duda hasta aquí? Ok. Bueno, entonces ya sabemos que es convergente. Ya tenemos que se trata de una serie convergente, esta que acabamos de proponer. Lo que sigue, pues, es compararla. Vamos a compararla con la serie original para ver si sus términos son más grandes o son más pequeños, y si esta serie que propusimos nos sirve para concluir. Entonces vamos a hacer la comparación. Vamos a comparar a los elementos de la serie original que están construidos por este término general. Los vamos a comparar con los de la serie que nosotros propusimos. Que esta serie que propusimos, pues simplemente aquí tiene 3 a la n. Y les decía hace un momento, el hecho de haberla extraído con todo el numerador, pues nos hace más sencilla esta comparación. Aquí tenemos 4, de este lado 4, aquí 3n a la menos 1 y aquí 3 a la n. Entonces nos olvidamos del numerador porque es exactamente igual. Comparamos el denominador y nos damos cuenta que sin importar el valor de n, este de aquí va a ser más grande, comparando únicamente los denominadores, ¿sí? Porque aquí tenemos 3 a la n y aquí también 3 a la n, pero aquí además de 3 a la n le estamos sumando 1. Entonces este denominador va a ser más grande. Y si el denominador es más grande, significa que este término al final va a ser más pequeño. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí. Y entonces tendríamos que colocar aquí un menor que. Entonces, ¿qué acabamos de encontrar? Bueno, tenemos una serie convergente, que es esta de aquí, y que es más grande que una serie que no sabemos si es convergente o divergente. ¿Qué podríamos concluir de esta serie de aquí de arriba? ¿Es convergente? Es convergente, exactamente. Ya podríamos poner por aquí como respuesta, por lo tanto, la serie que estábamos y queríamos saber si era convergente o divergente, que es la que tiene este término, ya podemos decir que es convergente. Noten que se tiene que cumplir las dos condiciones. Si aquí nos hubiera resultado, por ejemplo, que esta serie era divergente y es más pequeña, más grande que la serie que no sabemos si es convergente o divergente, no podíamos concluir nada. Lo mismo, si tenemos esta serie que es convergente, pero nos hubiera resultado más pequeña que la que no sabemos qué pasó, tampoco podríamos haber concluido nada y hay que proponer una nueva serie. ¿Sí? Se tienen que cumplir entonces ambas condiciones de cada uno de los casos para poder decir si es convergente o divergente. No sé si está claro, si alguien tiene alguna duda. Sí, únicamente por eso, entonces la serie únicamente es geométrica, ¿verdad? No es serie P. No, en este caso no estamos hablando de una serie P. Así es. Perfecto. Gracias, profe. Sí, por nada. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Por qué no es serie P? ¿Por qué no es serie P? A ver, déjenme apoyo aquí en las diapositivas. El problema para que sea serie P, esta es una serie P tradicional, el exponente al cual está elevado lo que sí va cambiando de valor, en este caso n, el exponente tiene que ser constante.
Ya, Entonces, perdón. lo que va cambiando Consideré, aquí es n, pero el exponente lo vamos manteniendo constante. Y aquí lo que va cambiando es el exponente. Y lo que se mantiene constante, pues es ese 3 en este caso. ¿Sí? vale, gracias. Bueno, nuevamente se los voy a mostrar gráficamente para que veamos cómo es ese efecto de, que les decía que en algunos libros muy viejitos se le conoce como dominar a una serie. Entonces vamos a ver qué observamos aquí. Primero déjenme construir algunos elementos de ambas sucesiones. Bueno, aquí están rotuladas. Los puntos azules es la serie que no sabíamos si era convergente o convergente. La roja es la que nosotros propusimos. Estas son las sucesiones de sumas parciales. Entonces, lo primero que encontramos es que la que propusimos era una serie convergente y después encontramos que todos y cada uno de esos elementos eran más grandes que los de la serie original, la serie que queríamos saber si era convergente o divergente. Entonces, se cumplen las dos condiciones para poder establecer que esta serie, que no sabíamos en principio si era convergente o divergente, se cumplen las dos condiciones y ya podemos decir que es una serie convergente. Y la razón, pues, es que era una serie de términos positivos y al ver que es más pequeña que una serie convergente, ya podríamos decir, bueno, el valor al que converge esta serie es precisamente una cota superior de esta serie de aquí de abajo. La cota inferior para una serie de términos positivos, pues siempre va a ser 0. Si tenemos una serie de términos positivos, su cota inferior siempre va a ser 0. O siempre podría ser 0 porque recuerden que no es única. Entonces, ya encontré que además de tener cota inferior, tiene una superior, que es el valor al cual converge la serie que nosotros propusimos. Estamos diciendo que esta serie, que es monótona creciente, está acotada. Por lo tanto, podemos decir que esta serie es convergente. Y todo ya en manera práctica, pues se resume en dos criterios: que la serie de aquí de arriba sea convergente y que todos los elementos de esta serie sean más pequeños que la serie que sabemos que es convergente. No sé si les queda clara la idea y la manera de resolver estos ejercicios o si alguien tiene alguna duda. Profe, entonces podríamos decir que ya que propusimos nuestra, ¿cómo se llama? ¿Serie? Ajá, ya que propusimos nuestra serie y sabemos que es convergente, entonces ahora esta que ya propusimos tiene que dominar a la serie original. Así es, exactamente. Ok, Ajá. Sí, y gracias, profe. esa parte de dominar, pues la vemos como que, pues prácticamente esta serie, que no sabíamos qué pasaba con ella, pues siempre es más pequeña. ¿Sí? Sí, Exactamente. profe. Bien. No sé si alguien más tiene alguna duda, algún comentario. Bien. Bueno, vamos a hacer evidentemente todos los ejercicios que aparecen aquí en la diapositiva, con el objetivo de que sigamos practicando este criterio de comparación. Vamos a pasarnos al 10.2. Y es exactamente el mismo procedimiento. Entonces, ahora tenemos una nueva serie. Es igual desde n igual con 1 hasta infinito. Y ahora tenemos n sobre 5n al cuadrado menos 4. Bien. Entonces, recuerden que lo primero, pues, es buscar la manera de proponer una nueva serie y la recomendación general, pues, es tomarla de aquí mismo, de esta serie, extraer una parte que sea la que mayor peso tenga o la que creemos que tenga mayor peso. Recuerden que al final no importa si nosotros decidimos tomar un término y alguien más toma otro término distinto, lo que importa es que al final se cumplan todas las condiciones y que la conclusión a la cual lleguen ambos, pues sea exactamente la misma. ¿Sí? En este caso, ¿alguien tiene alguna sugerencia de cuál podría ser el término que podríamos tomar para construir la nueva serie? N sobre 5 n al cuadrado. Exactamente, ¿sí? N sobre 5n al cuadrado, es decir, esta parte de aquí. Si ambos elementos, numerador y denominador, ahora ambos van a cambiar, ambos van a ir creciendo de manera desmedida,
Entonces al final no va a importar si le estoy restando -4 a un número muy grande. O si divido un número muy grande entre algo muy grande -4. O sea, como que ese -4 en realidad no tiene peso ya en los últimos elementos de la serie. Entonces, por esa razón, podemos elegir a este como el nuevo término enésimo de la serie que nosotros vamos a proponer. Y vamos a proponer entonces n sobre 5n al cuadrado. Profe, ¿esta sí sería una serie P? Esta, al final, así es, la podemos catalogar como una serie P, exactamente. ¿Sí? Antes de llegar a esa clasificación como serie P, ¿sí? Aquí lo que podemos decir es, bueno, podemos simplificar todavía un poquito más. ¿Sí? Por ejemplo, aquí n lo podemos cancelar con n en el elemento que tenemos en el denominador. Entonces, esta serie la podemos escribir sin mayor problema como 1 sobre 5n. Y alguien más nos podría decir, bueno, ese 1 sobre 5, pues es constante. Lo podemos sacar de la serie. Entonces nos quedaría como un quinto sobre, bueno, perdón, un quinto que multiplica a la serie desde n igual con 1 hasta infinito, simplemente de 1 sobre n. ¿Sí? Y aquí tenemos dos opciones. Lo primero, pues, es recordar que esta es una serie que se conoce como armónica y que ya sabemos que es divergente. ¿Sí? Y ya eso es suficiente. Lo segundo es poder decir, bueno, no me acuerdo que esta es la serie geométrica, pero la clasifico como una serie P, así como nos comentaba su compañero. Es una serie P y en este caso, ¿cuál es el valor de P? 1. 1. Exactamente, entonces vamos a poner por aquí, es una serie P, P es igual a 1, y entonces recordamos qué nos decía los criterios de la serie P cuando P es exactamente igual a 1. ¿Alguien recuerda? ¿Qué es divergente? ¿Es divergente? Regresamos aquí y efectivamente si P es menor o igual que 1, es una serie divergente. Recuerden que también aquí les coloco una tabla de resumen que ustedes podrían tener presente y entonces rápidamente nos vamos serie P, P es igual a 1, es divergente. Aquí mismo en esta tabla, aprovechando que se las muestro, pues ya aparece el criterio de comparación ordinaria. Esta nota que le pongo aquí, pues es para indicarles que solamente es válido para series de términos positivos. ¿Sí? Y aquí aparece pues que se tiene que trabajar con dos series, y se cumple que es más pequeña que la que propusimos y la que propusimos converge, entonces converge. Si es más grande y además la que propusimos diverge, entonces diverge. ¿Sí? Entonces, para que tengan presente que ese resumen lo pueden tener siempre presente en cualquier ejercicio. Entonces ya podemos decir que esta serie es divergente. Les recuerdo, si ustedes recuerdan que esta es la armónica y que diverge, pues ya es información suficiente para concluir que es divergente. Bien, entonces ya propusimos una serie que es divergente. Aquí es muy importante notar que, bueno, aquí la fuimos simplificando, pero al final esa simplificación, pues lo que quiere decir es que esta serie es exactamente igual a esto, ¿sí? Pero para comparar, pues me conviene trabajar con esta, porque es más sencillamente comparable con esto que tenemos aquí. Entonces aquí lo que vamos a hacer ahora es la comparación. Vamos a comparar la serie original que tenemos n sobre 5n cuadrada menos 4. La vamos a comparar con n sobre 5n al cuadrado. Y bueno, aquí, ¿qué colocarían? ¿Mayor o igual? Perdón, mayor que o menor que. Mayor que. Mayor que, ¿sí? ¿Sí están todos de acuerdo? Tenemos el mismo numerador, entonces otra vez nos concentramos en los denominadores. ¿Cuál denominador es más grande? Aquí tenemos 5n cuadrado menos 4 y aquí solamente 5n cuadrado, entonces este es más pequeño. Este entonces es el denominador más grande. Y el denominador más grande pues implica que tenemos aquí un número más pequeño que el de acá. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Y entonces tenemos que esta serie, que es divergente, es más pequeña que la serie que no sabemos qué pasa con ella. ¿Qué podremos concluir entonces de esta serie? Es divergente. Que es divergente, exactamente. Ya podemos poner por aquí, al final, que esta serie
desde n igual con 1 hasta infinito, que tiene al elemento n sobre 5n cuadrada menos 4, es divergente. Esta sería entonces la respuesta del ejercicio 10.2. Bien, no sé si esté claro, si alguien tiene alguna duda. Todo bien, gracias. Muy bien. Todo bien, profe. Entonces nos vamos al ejercicio 10.3. Estamos aquí. Bueno, vamos a brincarnos el 10.3. Ahorita nos regresamos al 10.3. Vamos a empezar por el 10.4. ¿Sí? Y después nos regresamos al 10.3. Entonces vamos a resolver primero el 10.4. Entonces, en el 10.4 tenemos una nueva serie. En esta serie tenemos 1 más 2 a la n, y esto se está dividiendo entre 3 más 5n. ¿Sí? Esa es entonces la serie que nosotros vamos a resolver en este inciso 10.4. Bien. Bueno, este ejercicio está diseñado para recordar algo que nosotros podemos hacer con las series y que nos puede simplificar algunos ejercicios. Por ejemplo, bueno, aquí alguien podría decir, podemos tomar 2 a la n sobre 5 a la n como elemento, el elemento que más peso tiene, y averiguar si ese converge o diverge, y entonces empezar a sacar algunas conclusiones. Es perfectamente válido, y pues tenemos que llegar al mismo resultado. Aquí vamos a hacerlo de una manera un poquito distinta para que recuerden ustedes que hay una propiedad que siempre podemos estar manejando a conveniencia, ¿sí? Y esta propiedad pues es la que se conoce como superposición, que nos permitiría separar esta serie en la suma de dos series. Es decir, en la primera nos vamos a quedar con 1 sobre este denominador, y en la segunda nos vamos a quedar con 2 a la n sobre 3 más 5 a la n. ¿Sí? Esto nada más pues para que recuerden que habrá algunas series que va a ser muy conveniente hacer este procedimiento. Y entonces nos va a quedar de la siguiente manera. N igual con 1 hasta infinito de 1 sobre 3 más 5 a la n más otra nueva serie desde n igual con 1 hasta infinito de ahora 2 a la n sobre 3 más 5 a la n. Y entonces tenemos dos series. Esta le vamos a poner la serie 1 y esta le vamos a poner la serie 2. Entonces nada más las separamos haciendo uso del principio de superposición, y recuerden que también vimos otro par de teoremas que nos dicen que la suma de dos series convergentes nos da como resultado una serie convergente, y que si yo sumo a una convergente más una divergente nos da como resultado una serie divergente. Y entonces vamos a estudiar de manera independiente cada una de estas series. Y si concluimos que las dos son convergentes, entonces esta de acá es convergente. Pero si concluimos que es convergente y divergente, entonces esta de acá va a ser una serie divergente. ¿Sí están de acuerdo con esto? Sí. Ok. Sí, profe. Bien, entonces vamos a empezar con la serie número 1. ¿Con qué elemento trabajarían para proponer una nueva serie que sea comparable con la 1? 1 sobre 5 a la n. Exactamente, ¿sí? 1 sobre 5 a la n. Este de aquí. Entonces, trabajamos con ese elemento desde n igual con 1 hasta infinito de 1 sobre 5 a la n. ¿Qué tipo de series tenemos aquí? Geométrica. Geométrica. ¿Están todos de acuerdo? profe. Empezamos con un quinto, después vendría 1 sobre 25, después 1 sobre 125, y así sucesivamente. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es la razón de esta serie geométrica? Quinto. Un quinto, exactamente.
¿Sí? Si alguien tiene duda de dónde me están diciendo estos valores, por favor me lo indica para detallarlo un poquito más. ¿Sí? La razón entonces sería un quinto. Un quinto pues es claramente menor que 1 y entonces esta serie es convergente o divergente. Convergente. Convergente. Convergente, ¿sí? Entonces podemos concluir que esta serie que acabamos de proponer es convergente. Nos hace falta pues comparar. Vamos a hacer entonces la comparación del elemento de esta serie, que es 1 sobre 3 más 5 a la n, lo vamos a comparar con 1 sobre 5 a la n. Entonces, esta comparación sería mayor que o menor que. Menor que. Menor que, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, 5 a la n, el del numerador es igual, 5 a la n, 5 a la n, pero aquí además le estamos sumando 3. Entonces, este denominador es más grande, lo que implica que es que este número, ya como cociente, es más pequeño que lo que tenemos del lado derecho. Y entonces tengo una serie que propusimos, que es convergente y que domina a esta de acá, o que es más grande que la serie que queríamos saber si es convergente o divergente. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir aquí? ¿Converge? Que es convergente, ¿sí? Que la serie que llamamos como número 1 es una serie convergente. Bueno, vamos a ponerlo aquí para que sea más claro, convergente. ¿Sí? Significa que si esta resulta ser convergente, vamos a concluir que esta es convergente, pero si esta resulta ser divergente, entonces esta tiene que ser divergente. No sé si está claro, si alguien tiene alguna duda. Hasta ahorita no. No, profe, todavía. Muy bien. Bueno, les voy a pedir que ustedes me ayuden con la número 2. Bueno, aplicar este mismo procedimiento, hay que proponer una serie, decir si es convergente o divergente y hacer la comparación. Por favor, lo realicen ustedes por si tienen alguna duda. Igual me van comentando si ya llegaron a la respuesta y cuál es esa respuesta, o si van teniendo alguna duda en el procedimiento, pues también me lo hacen saber, por favor. Tenía por aquí, Jorge nos comenta que terminó y que converge. Vamos a esperar un poquito más para que nos vayan compartiendo sus resultados. Ya acabé, profesor. Muy bien, ¿cuál fue tu conclusión? En este caso, la serie 2 que propusimos también converge. Muy bien, entonces coincides con lo que nos comentaba aquí Jorge. Pero ¿Alguien bueno, más ya terminó? yo tengo duda con la comparación únicamente, porque según yo no podemos concluir nada por esta comparación. Ok, vamos a checarlo ahorita entre todos entonces, para que no haya dudas con esa parte de la comparación. Porque sí es muy importante entonces que se pueda concluir. ¿Sí?
Ok, bueno, vamos a hacerlo aquí entre todos. Bien, tenemos entonces, vamos a trabajar ahora con la serie número 2. ¿Qué elemento tomaron como dominante o como el que van a proponer aquí para la nueva serie? 2 a 2 la a n la sobre n 5. N. 2 a la n sobre 5 a la n, es decir, en este caso dejamos fuera a ese 3, ¿no? Entonces nos quedaría desde 1 hasta infinito de 2 a la n sobre 5 a la n, lo cual pues también podemos escribir como 2 quintos elevado a la n. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? Sí, profe. Y entonces, ¿qué tipo de serie es? ¿Serie geométrica, serie P? ¿Algo distinto? Geométrica. geométrica. Geométrica, ¿sí? Es una serie geométrica, podemos aquí escribir los primeros términos, 2 quintos, después cuando n vale 2, aquí nos va a quedar 4 sobre 25. Si n vale 3, pues esto va a ser igual a 8 sobre 125 y un montón de términos más. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es la razón de esta serie geométrica? 2 quintos. 2 quintos, exactamente. Entonces tenemos una serie geométrica con una razón igual a 2 quintos, la cual es menor que 1. Por lo tanto, la serie converge. Converge. Bien, ya tenemos entonces una serie que propusimos y que es convergente y que es comparable con la que teníamos ahí como serie 2. Nos hace falta entonces realizar la comparación. Tenemos una serie con los elementos 2 a la n sobre 3 más 5 a la n. Y aquí entonces vamos a compararlo con 2 a la n sobre 5 a la n. ¿Sí? Entonces en esta comparación colocaron mayor que o menor que. Yo menor que. Menor que. Menor que. ¿Sí? Vamos a ver, tenemos en este caso el mismo numerador. Entonces otra vez tenemos la posibilidad de concentrarnos únicamente en el denominador. Y en el denominador, pues en ambos elementos aparece 5 a la n, sin embargo en este, además de 5 a la n, le estamos sumando 3, entonces este número de aquí siempre va a ser mayor que el que tenemos acá. Y un denominador mayor, pues implica que el cociente al final aquí nos va a quedar algo más pequeño. Entonces, sí podemos decir que este elemento de aquí siempre va a ser más pequeño que este de acá. ¿Sí están todos de acuerdo? Sí. Entonces tenemos una serie que propusimos, que converge y que además es más grande que la que no sabíamos que pasaba. Podemos concluir de lo que ya me estaban comentando, ¿no? Que la número 2 también es convergente. Y esta de aquí entonces ya también la catalogamos como convergente. Y entonces tenemos convergente más convergente. Hay un teorema que nos avala para poder decir que al final esta de aquí es convergente. ¿Sí? No sé si está claro, si alguien tiene alguna duda. Bueno, aquí lo podemos poner. Entonces esta también es convergente. ¿Qué pasa si una converge y la otra no? Convergente más divergente nos daría como resultado una serie que es divergente. Vamos a regresarnos aquí un poquito a un par de teoremas que solamente enunciamos y que no los habíamos aplicado en ningún ejercicio hasta este momento. Aquí la tenemos, ¿no? Para la suma, dice, si dos series son convergentes, al sumarlas se obtiene una serie convergente. Si una serie es convergente y la otra es divergente, entonces al sumarlas se obtiene una serie divergente. Si aquí hubiéramos concluido que 2 es divergente, entonces al final la suma de ambas nos iba a dar una serie que es divergente. En este caso ambas son convergentes, estamos en este caso de aquí. ¿Sí? De acuerdo, gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? Profesor, si lo tomamos así como superposición y nos piden el número al cual converge, ¿tendríamos que calcular el límite de ambas, de 1 y 2, o solo con el de la original, por así decirlo? Bueno, dependiendo de qué tan complicada sea la serie original,
Si te es más sencillo calcularlo desde ahí, entonces lo puedes calcular en eso. Pero tienes pues aquí como alternativa decir, bueno, yo calculo la suma de ambas series que son convergentes y entonces al final nada más sumo estas dos y ya puedo calcular cuál es el valor de la suma de la serie original. Entonces ahí sí depende del problema, dónde te resultaría más sencillo averiguar cuál es esa suma. ¿Sí? Ok, entonces si le calculo el límite a las dos para, bueno, saber a dónde converge, al final los tengo que sumar. Así es, ¿sí? Tendrías que calcular el límite de ambas sucesiones de sumas parciales, las sumas, y ya ese te va a dar el valor de la suma de la serie original. Exactamente. Ah, ok, gracias. Sí, por nada. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, en la No, profe, planeación todo bien. que les comentaba, perdón, que les compartí ayer, les hablaba de una tarea que es precisamente los ejercicios del 17 al 20, que son estos 4 de aquí. Entonces me gustaría, porque esta tarea tiene que ver precisamente con lo que acabamos de comentar en la clase de hoy. Entonces vamos a leerlo aquí entre todos. Dice, sabiendo que nos están dando aquí una serie que es 1 sobre n cuadrada y nos dicen que esta serie es convergente. Tenemos entonces esta serie y ya sabemos que es convergente. No tenemos nada más que hacer para probar que esta serie que nos dan aquí es convergente. Y después nos dan otra serie distinta y ahora nos dicen que esta serie de aquí de abajo es divergente. Entonces nos están proporcionando una serie que es convergente y además nos proporcionan una serie que es divergente. ¿Qué nos dice entonces lo que tenemos que hacer? Dice, determina el carácter de la serie dada aplicando el criterio de comparación. Aquí no dice qué criterio de comparación, pero vamos a añadirle aquí nosotros ordinario, es decir, el que acabamos de platicar ahora. Y aparecen aquí un total de 4 series. 4 series y entonces la pregunta es establecer si estas series convergen o divergen. Siempre que se les pida determina el carácter de la serie, pues nos están diciendo decir si la serie es convergente o es divergente. Entonces, esto se resuelve de manera muy similar a lo que estamos haciendo nosotros aquí en el pizarrón, con una gran ventaja. Que el objetivo es que ustedes comparen esta serie, por ejemplo, el inciso 17, 1.17, la comparen con una de estas dos, ¿sí? Las cuales ya saben si es convergente o divergente. Es decir, aquí les están ahorrando la parte de proponer la serie y averiguar que sea una serie convergente o divergente. Ya tenemos aquí dos series a nuestra disposición, que una es convergente y la otra es divergente. Entonces, simplemente hay que comparar esta con alguna de las que ya nos están proporcionando y establecer, bueno, esta es más pequeña que la convergente, entonces es convergente, es más grande que la divergente, entonces es divergente. Es decir, en estos ejercicios no hay que proponer una serie. No significa que no se pudiera proponer, claro que se puede proponer y tendríamos que llegar a la misma respuesta, pero aquí el objetivo es que utilicen las series que ya les están proporcionando. ¿Sí? Entonces pueden hacer, por ejemplo, alguna manipulación algebraica con alguna de estas para que se parezca más a alguna de estas dos y la comparación sea más clara o más directa. ¿Sí? Pero entonces la idea es que no propongan ninguna serie adicional y que simplemente comparen contra estas que ya sabemos que una es convergente y que la otra es divergente. No sé si tendrían alguna duda para resolver la tarea. Profe, ¿cómo sabremos con cuál comparar? Ok. Eso lo pueden ustedes deducir pues, de la naturaleza de la expresión. Por ejemplo, aquí tenemos 1 sobre n cuadrada más 1. Ahora sí que vamos a preguntarnos a cuál de estas se parece más. Entonces aquí tenemos una que es 1 sobre n cuadrado y esta que es n más 2 sobre n más 1 por n más 3. Entonces, bueno, claramente se parece mucho más a esta de aquí. Entonces la comparación del 17 sería esta, compararla con esta. Y entonces ver si la comparación me permite concluir que se trata de una serie convergente o divergente. Y por ejemplo, para el inciso 2 tenemos aquí n más 2 sobre n más 1. Vamos a ver a cuál de las dos se parece más. Y en este caso, pues sería n más 2 sobre n más 1. Aparece aquí esta serie. De hecho, por ejemplo, si quisiéramos verlo como extraer el término que domine, pues por ejemplo, de aquí tendríamos que extraer 1 sobre n cuadrada. Y a lo mejor aquí lo separaríamos en dos términos, pero si ya tenemos una que se le parece bastante, pues nada más vamos a comparar con esta de aquí.
Igual 1 sobre 2n cuadrado, pues hay una que se le parece más de estas dos, en este caso sería esta, y finalmente 3 sobre n más 2, y aquí 2 sobre n más 6, pues se va a parecer más a esta, después de hacer algunas simplificaciones en esta expresión, ¿no? Por ejemplo, de aquí podemos factorizar algo, y se va a parecer más a esta expresión de aquí, ¿sí? Entonces, Sí, profe, precisamente los gracias. ejercicios ya están diseñados para que sean comparables con las series de que tenemos aquí arriba, y entonces establecer si se cumple lo necesario para decir que converge o diverge. No sé si esté claro, si alguien tiene alguna duda. Por aquí me mandan un mensaje en privado, dice, entonces nosotros solo tendríamos que hacer la comparación como la hemos hecho en los ejercicios de la clase. Así es, nos vamos directo a la comparación, ya no proponer una serie y ver si converge o diverge. Esa parte ya se las están ahorrando en este ejercicio. Entonces se van directamente a comparar. Comparar contra alguna de estas dos, que ya saben que una es convergente y que la otra es divergente. ¿Sí? Entonces, ¿no hay dudas? Para proponer el término dominante, profesor, por ejemplo, en la que es divergente, me parece que es el inciso B, tenemos que desarrollar el producto del denominador para sacar el n de mayor exponente y a partir de ese decir que es nuestro eh, elemento dominante. Sí, bueno, en este ejercicio, así como está, ya no es necesario que tú extraigas al elemento dominante, porque ya te están diciendo que esta serie de aquí es divergente. ¿Sí? Si tú quisieras averiguarlo en un ejercicio, vamos, en otro ejercicio donde no te dicen que es divergente, entonces sí tendríamos que hacer un procedimiento como el que tú propones, desarrollar aquí el producto y a lo mejor separar en dos series para que nos quede claro cuál es el elemento dominante, así como lo hicimos aquí en el último ejercicio. Pero aquí en este ejercicio de tarea no tienes que hacer esa extracción de un elemento dominante, porque simplemente se trata de que tomes estas dos series, que la primera es convergente y la segunda es divergente, para compararlas con estas, con estas de aquí de abajo. Es decir, ya no tienes que hacer tú la parte de proponer una serie contra la cual vas a comparar, sino simplemente irte directo a la comparación. Esta serie de aquí, ¿a cuál se parece? Se parece a esta, ya nada más voy a establecer si es más grande o más pequeña para ver si es convergente. ¿Sí? Y después te vas a la serie número 2 y la comparas contra alguna de estas dos. En este caso, te conviene compararla contra la del inciso B, que sabes que es divergente. No sé si me explico. Es decir, en este caso ya no tienes tú que buscar cuál es el término dominante de las series, sino simplemente comparar, porque ya te están proporcionando dos series para que tú puedas hacer esa comparación. Sí, profe, gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? No, gracias. Entonces, esta tarea es para el día viernes. Si tienen alguna duda en alguno de los incisos o algo particular, pues recuerden que me pueden escribir para que yo los pueda orientar. Incluso me pueden mandar alguna parte de su procedimiento en la que tienen duda y ya de manera puntual yo les puedo orientar ahí sobre su procedimiento. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, vamos a continuar. No sé si alcancemos a concluir, pero vamos a intentar concluir el último inciso que nos hacía falta aquí en la diapositiva. Estamos en estos ejercicios. Nos brincamos el 10.3. Entonces vamos a ver qué pasa con el 10.3. Entonces aquí tenemos una serie que uno en el numerador y en la parte del denominador tenemos 2 más raíz de n. Entonces vamos a ver qué pasa con esta serie que tenemos aquí. ¿Cuál podría ser el término de mayor peso que nos puede servir para proponer nuestra serie de comparación? Sigue siendo Uno uno. entre raíz de, ¿no? 1 sobre raíz de n, exactamente.
Este sería el término pues, de mayor peso, es el que vamos a utilizar para hacer la comparación. Entonces vamos a ver qué pasa con la serie 1 sobre raíz de n. ¿Qué tipo de serie tenemos aquí? Serie P. Es una serie P, exactamente. Todavía la podemos reescribir un poco para que nos quede pues, más claro que se trata de una serie P. Podemos poner n elevado a una potencia de un medio. Y noten cómo aquí el exponente pues, es constante y lo que va cambiando es precisamente el valor al cual vamos a estar elevando a un medio. Entonces, es una serie P, donde P pues, efectivamente vale un medio. Entonces, la catalogamos como serie P. P es igual a un medio, que es menor que 1. Entonces, ¿converge o diverge? Diverge. Diverge. Diverge, ¿sí? Estamos aquí proponiendo una serie que es divergente. Y ahora viene la comparación. Vamos a hacer la comparación. Por ejemplo, en su tarea, esta parte de que nosotros, de extraer el término que mayor peso tiene y ver qué tipo de serie es y si converge o diverge, eso ya no lo tienen que hacer en su tarea. En su tarea, se brincarían este paso y se van directo a la comparación. ¿Contra qué van a comparar? Contra la serie del inciso A o la serie del inciso B. Que ya sabemos que la del A converge y la del B diverge. Entonces, al hacer esta comparación, ya tienen contra qué comparar. ¿Sí? Y la comparación en este ejercicio pues sería de 2 más raíz de n con 1 sobre raíz de n. Y esto sería mayor que o menor que. Menor que. Menor que. Menor que, sí, exactamente. Aquí tenemos un denominador más grande, entonces este número tiene que ser más pequeño. ¿Y qué tenemos? Tenemos una serie que sabemos que es divergente y que sus elementos son más grandes que los elementos de una serie que no sabemos si converge o diverge. ¿Qué podemos concluir aquí? Nada. Exactamente, ¿sí? En este ejercicio no podemos concluir. Hasta este punto, esta serie resulta que no nos va a servir para poder concluir nada. ¿Están todos de acuerdo? Que no estamos ni en caso 1 ni en caso 2. Ok. Sí, Este signo profe. tendría que habernos resultado mayor que para poder concluir que la serie es divergente. Sin embargo, resulta que no estamos en esa condición, no podemos concluir nada. ¿Qué es lo que seguiría aquí? Pues proponer una nueva serie que sí nos permita concluir o que es convergente o que es divergente. Bueno, aquí lo que más importa de momento es que tengan claro por qué no podemos concluir nada. No sé si está claro. Sí, todo en orden. Ok. Bien. Entonces, este es un ejercicio especial, por eso precisamente se los coloco aquí en las diapositivas. En realidad... Profe, en el chat están escribiendo. Perdón. Ok. ¿Por qué no se puede concluir? Yo no lo tengo claro. Ok, muy bien. Tenemos entonces una serie que es divergente. Vamos a regresarnos un poquito a las condiciones, que son las mismas que yo les había escrito en el pizarrón, pero vamos a apoyarnos aquí en lo que dice aquí. ¿Sí? Encontramos que la serie contra la cual queremos comparar es divergente. Entonces, estamos en principio acercándonos al caso 2, porque en el caso 1 la serie que propusimos tiene que ser convergente. Entonces, aquí hablamos de una serie que nosotros propusimos y que es divergente, pero para poder concluir que la serie original es divergente, se tendría que cumplir esta desigualdad, que los términos de la serie que queremos saber si es convergente son más grandes o iguales que los de la serie que nosotros propusimos. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? Bueno, el problema que tenemos aquí es que estos elementos, los de la serie que queremos saber si converge o diverge, son más pequeños que los de esta serie que sabemos que es divergente. No podemos concluir nada porque para poder concluir que esta serie es divergente, estos elementos tendrían que ser más grandes. ¿Sí? Gráficamente, déjenme se los dibujo aquí, no sé si se ve, sí. Vamos a usar el color rojo para graficar a los elementos de esta serie. Sabemos que es divergente, entonces más o menos estaríamos dibujando pues, una sucesión de sumas parciales así, que se nos va hasta infinito. Es decir, no se estanca en ningún valor. Y los elementos de la serie
esta original, pues encontramos que son más pequeños. No es información suficiente para poder establecer si es convergente o divergente, porque bien podría ser que los elementos igual se vayan hasta el infinito, más o menos sigan la misma trayectoria, pero al ser más pequeños bien podría pasar esto, que sí se estanquen en un valor y que sí se trate de una serie que es convergente. Entonces no sabemos qué está pasando porque la serie que domina es divergente. Entonces todavía podría pasar que esta serie sea convergente o sea divergente. Entonces por eso no podemos concluir nada. Para poderlo concluir, además de ser divergente, tendría que ser más pequeña que esta serie que no sabemos qué ocurre con ella, ¿sí? Es decir, si no se cumplen las dos condiciones para alguno de los casos, no vamos a poder concluir nada hasta el momento. No sé si así está un poco más claro. Ok. Sí. Bueno, ya no nos va a dar tiempo de hacer una nueva propuesta de serie. Vamos a concluir este ejercicio en la clase del viernes. Empezamos la clase con dudas de su tarea y terminando este ejercicio para ver cómo podemos proponer una nueva serie para hacer la comparación. Entonces, si ya no tienen alguna duda, nos vemos el viernes. Que tengan buena semana, buen inicio de semana. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Igualmente, buen día. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Buen día, hasta luego. Hasta luego, buen inicio de semana. Profe, ¿Sí? una pregunta. ¿Vamos a ver ejercicios de aplicación de la serie geométrica? Ejercicios de aplicación, Ajá. como los de la serie. No, más que nada para resolver, por ejemplo, problemas ya físicos de, por ejemplo, apenas vi uno que era de una pelota que caía desde cierta altura y su altura variaba conforme iba avanzando. Ajá, bueno, Ese sí, creo que ejercicios. aparece en la serie, ¿no? Ah, Sí, creo que como este sí, de- no me había percatado. Ah, ok. Sí, podemos plantear algunos casos. Déjame buscar alguno similar para no resolver el de la serie. Entonces déjame buscar uno similar y lo planteamos la siguiente clase, ¿sí? Tengo uno que he estado tratando de resolver. Bueno, sí lo resolví, pero no sé si esté bien. Sí estuvo muy bueno realmente. Ok. Lo saqué del libro de James Stewart, no recuerdo bien su apellido. Sí, Sport. Ajá, Mira, si quieres, compártemelo, sí. compártemelo y te ayudo a ver si está bien resuelto y lo podemos plantear la siguiente clase sin Ah, problema. ok, sí está bien. Me lo mandas ya sea por correo, por Messenger, por donde gustes y lo planteamos la siguiente clase. Perfecto, sí está bien.